Tétano. Introducción. Tétano es un desorden del sistema nervioso central caracterizado por espasmos musculares que son causados por una toxina anaerobia llamada Clostridium tetani, la cual es encontrada en el suelo. Las características clínicas Las características clínicas del tétano y su relación con las injurias traumáticas fueron bien conocidas entre los ancestros griegos y egipcios y muchos médicos antes de la introducción de la vacunación con tozoide tetánico en 1940. El término look jot, que significa que significa trismo, eh, vive todavía en los parlantes modernos como un recuerdo de una de las características cardinales del tétano, una que es intenso, un espasmo muscular intenso y doloroso de los músculos maceteros. El tétano puede presentar en uno de los siguientes 4 patrones clínicos: generalizado, local, cefálico y neonatal. Aunque el tétano es ahora raro en países ricos, la enfermedad se mantiene siendo amenazante en todas las poblaciones no vacunadas, particularmente en países con recursos limitados, ya que Clostridium tetani, la espora de Clostridium tetani, no puede ser eliminada del ambiente. La inmunización y el apropiado tratamiento de heridas y injurias traumáticas son cruciales para la prevención del tétano. La epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento del tétano va a ser revisado en esta charla. Los principios de prevención del tétano y manejo de las heridas de las heridas de las heridas pronas de tétano son revisadas en otro lado o no serán revisadas en esta charla. Heridas propensas al tétano. Ok, entonces comenzando, vamos a comenzar acá con la epidemiología. En países ricos, vamos a comenzar por acá. Vamos a comenzar por acá. Epidemiología. En países ricos, porque casi la vacunación universal en niños con tétanos, con TCD tetánicos, en países ricos es obligatoria, la incidencia de tétano en estas regiones ha caído dramáticamente y progresivamente desde 1940. Desde 1940. Continuamente. Durante el periodo entre 2001 y 2008, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos reporta que fueron 233 casos de tétanos en los Estados Unidos, con una incidencia anual de 0.10 casos por millones de población general y 0.23 casos por millones entre individuos mayores de 65 años. Los rangos de casos de fatalidad fueron 13.2% en promedio, pero fueron 31.3% entre individuos mayores de 65 años de edad. En 2009, 19 casos de tétanos y 2 muertes fueron reportadas en Estados Unidos a lo largo del Sistema de Vigilancia Nacional de Tétano. La mayoría de los pacientes con ausencia de tétano
una historia, la mayoría de los pacientes con ausencia de tétano, una historia de recepción o recibo de toda la serie o sea, en la mayoría de los pacientes con que no tengan historia de tétano, una full serie de la inmunización recibida debe ser obtenida, ¿ya? También debe ser garantizada una adecuada profilaxis en este tipo de pacientes que tengan heridas. Aproximadamente 3 a 4 de los pacientes quienes adquieren tétanos en Estados Unidos entre 2001 y 2008 rellamados de una infección aguda, de una lesión aguda antes del inicio de los síntomas. O sea, recordaron una infección aguda antes de una infección, no, una injuria aguda antes del inicio de los síntomas. Pero aproximadamente aproximadamente 2/3 de estos individuos no buscaron ayuda médica. Repito, aproximadamente 3/4 de pacientes quienes adquirieron tétano en Estados Unidos entre 2001 y 2008 recordaron o reportaron una injuria aguda antes del inicio de los síntomas, pero aproximadamente 2/3 de estos individuos no buscaron ayuda médica. Entre 51 pacientes quienes buscaron ayuda para heridas agudas y tuvieron una vigilancia estricta, reportan una vigilancia estricta, reportaron la siguiente evaluación: 49, es decir, 96% no recibieron adecuada profilaxis contra toxoide tétnico más inmunoglobulina. Sin embargo, los pacientes ocasionales con anticuerpos antitétanos persistentes han desarrollado tétano. Repito, la mayoría de los pacientes con tétanos carecen de un historial de recepción de una serie completa de inmunización contra el toxoide tetánico y reciben una profilaxis inadecuada después de una herida. Aproximadamente 3/4 de los pacientes que adquirieron tétanos en los Estados Unidos entre 2001 y 2008 recordaron una lesión aguda antes del inicio de sus síntomas, pero aproximadamente 2/3 de estos individuos no buscaron atención médica. Entre 51 pacientes que buscaron una atención para una herida aguda y tuvieron un informe de vigilancia suficiente exhaustivo para permitir la evaluación, 96%, es decir, no recibieron una profilaxis adecuada contra toxoide tetánico o profilaxis con toxoide tetánico más inmunoglobulina antitetánica. Sin embargo, los pacientes ocasionales con anticuerpos antitetánicos persistentes medidos por ensayos de protección de conejillos de India o ratones han desarrollado tétanos. Improbablemente en naciones con recursos limitados, el tétano neonatal es extremadamente raro en los Estados Unidos. Solo un caso de tétano neonatal fue reportado entre 2001 y 2008. Este caso ocurrió en un infante quien su madre no había sido vacunada. 15% de los pacientes con tétanos tienen diabetes mellito, los cuales es 3 veces el estimado de la prevalencia de diabetes en Estados Unidos. Otro 15% reportó uso de inyecciones de drogas recreativas por inyecciones. La incidencia anual de tétano en otros países de recursos ricos o países desarrollados también fue baja y declinada dado a los programas de vacunación. En Inglaterra y Gales, por ejemplo,
la incidencia anual fue 0,2 casos por millones de poblaciones. Bien, la mayor incidencia estuvo en pacientes mayores de 64 años. Italia reportó el mayor número de casos entre los países de Europa, pero una incidencia anual disminuyó del 0,5 al 0,2 casos por 100.000 habitantes desde 1970 hasta 1990. Los rangos de fatalidad por casos decrecieron del 68 al 39% en el mismo periodo. Las mujeres mayores de 64 años estuvieron de proporcionalmente afectadas. A pesar del bajo rango de enfermedad clínica en países con recursos ricos, muchos adultos son inadecuadamente vacunados ante el tétano y la supervivencia la vigilancia en la supervivencia y en la encuesta serológica citada anteriormente en los Estados Unidos entre 1998 y 1988 y 1994, los niveles prospectivos de anticuerpos antitétanos fueron mayores a 0,15 unidades internacionales por mililitro, donde se presentaron en 72, las cuales fueron presentes en 72% de los individuos mayores de 6 años de edad, pero solo 31% de los adultos mayores a 70 años. No sorpresivamente, los niveles protectivos de anticuerpos son más probables. No sorpresivamente, los niveles protectivos de anticuerpos son más probables en adultos con una historia de servicio militar, ¿ya? Mayores niveles de educación y mayores ingresos. Repito, acá me equivoqué. Los niveles protectivos de anticuerpos antitetánicos, es decir, mayor de 0,15 unidades internacionales por mililitros, cierro paréntesis, fueron presentes en 72% de los individuos mayores de 6 años de edad, pero solo en 31% de los adultos mayores de 70 años. No sorpresivamente, los niveles de anticuerpos protectivos fueron más fueron más probables de estar presentes en adultos con historia militar, alto nivel de educación y mayores ingresos. ¿Qué pasa con los países con recursos limitados? En contraste con los países ricos, donde el tétano es raro, el tétano permanece siendo endémico en países con recursos limitados y la incidencia frecuentemente incrementa seguida de desastres naturales tales como tsunamis, terremotos. Aproximadamente 1 millón de casos de tétano fueron estimados que ocurrieron a lo largo de todo el mundo cada año, con 300.000 a 500.000 muertes. En 2002, el tétano causó un estimado de 180.000 muertes a lo largo del mundo. Entre pacientes admitidos por la condición neurológica en un hospital de Nigeria, tétano fue la segunda causa más común de muertes después del ACV con un 14%. Los casos de rangos de fatalidad en países con recursos limitados permanece alta y no ha cambiado significativamente en las pasadas décadas. Los grupos, los rangos de fatalidad agrupados de 3.043 adultos africanos reportados en 27 estudios fueron 43%, con un intervalo de confianza del 95% entre 37 al 50%. Los altos rangos de fatalidad probablemente reflejan el hecho de que la ventilación mecánica es frecuentemente no disponible en las facilidades médicas africanas. Eh,
los largos periodos de incubación fueron asociados con bajos rangos de fatalidad. El tétano natal, en quienes la Organización Mundial de la OMS se había objetivado una eliminación por 1995, contó por cerca de 50.000 muertes en 2008. Mientras esta representación disminuye la mortalidad en el 92% comparado con 1988, eh, como de 2004, o sea, comparado con 1988 como 2014, 24 países aún no han eliminado el tétano materno y neonatal. Patogénesis. 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 El tétano ocurre cuando esporas de Clostridium tetanius y cuando esporas de Clostridium tetani, que es un anaerobio obligado, normalmente se presenta en el intestino de mamíferos, y de ampliamente heces encontradas en el suelo. Un anaerobio obligado normalmente presente en el intestino de los mamíferos y se encuentra ampliamente en el suelo. Perdón, ese no. O sea, el Clostridium tetani es un anaerobio obligado que normalmente se presenta en el intestino de mamíferos y ampliamente encontrado en el suelo. Eh, gana acceso mediante el tejido humano dañado. Después de la inoculación, el Clostridio tetani se convierte en una forma de espora o de una forma de cepa vegetativa. Se transforma en una bacteria vegetativa en forma de bastón. En forma de bastón. En forma de bacilo. Bacilos. En forma de bacilo y produce metaloproteasa tetanoplasmánica, también conocido como toxina, toxina tetánica. Después de alcanzar el cordón espinal y el tallo cerebral vía un transporte retrógrado zonal con las neuronas motoras, la toxina tetánica es secretada y entra en las interneuronas inhibitorias adyacentes, donde bloquea la neurotransmisión por su acción de escisión,
por su acción de excisión en las proteínas de las membranas envueltas en la neuroexocitosis. El efecto neto es una inactivación de la neurotransmisión inhibitoria que normalmente modula las que normalmente modula la contracción muscular, y aparte de eso también modula la contracción muscular y las células del asta anterior. Las células del asta anterior. Esta pérdida de inhibición, ejemplo, es decir, desinhibición, esta pérdida de inhibición, es decir, desinhibición, del asta anterior de las células y las neuronas autonómicas resulta en un incremento del tono muscular, un espasmo muscular y además una inestabilidad autónica ampliada. Una inestabilidad autonómica ampliada. O una inestabilidad autonómica generalizada, mejor dicho. La rigidez muscular en tétano ocurre a través de un complejo mecanismo que envuelve un incremento en los rangos en la tasa de cocción en reposo, de neuronas motoras desinhibidas y la ausencia de inhibición de reflejos motores, de respuesta de reflejos motores a la estimulación aferente sensorial. La ausencia de neuronas de control, la ausencia de neuronas de control, la ausencia de neuronas de control, la falta de control neural de la liberación suprarrenal de catecolaminas inducida por la toxina tetánica produce un estado hipersimpático que se manifiesta como sudoración, taquicardia e hipertensión. Los efectos inducidos por la toxina tetánica en las astas anteriores celulares en las células del asta anterior. En las células del asta anterior, el tallo cerebral y las neuronas autonómicas son de larga perdurabilidad, porque la recuperación requiere el crecimiento de nuevas terminaciones nerviosas axonales. Los mecanismos de unión
Los mecanismos de unión a la neurona a una célula neuronal inhibitoria son relacionados a específicas porciones del tetanospasmismo. De la tetanoplasmina, es decir, la toxina tetánica, la molécula de toxina tetánica o molécula de tetanospasmina. La toxina tetánica es producida inicialmente como una cadena polipeptídica inactiva por la activación de organismos crecientes. Por organismos de crecimiento inactivo. Por organismos de crecimiento activo, ¿qué digo? Por organismos de crecimiento activo. Esta síntesis es controlada por genes localizados en el plásmido intracelular. Después de la muerte de la bacteria Clostridial, tras la muerte de la bacteria Clostridial, la liberación de la toxina es liberada y entonces activada por bacterias o proteasas de tejido dentro de su forma activa, la cual contiene una cadena pesada necesariamente para la unión y la entrada dentro de las neuronas y cadenas ligeras para la eh, cadenas ligeras para la cadena ligera, la cual es responsable de sus propiedades tóxicas. Las cadenas pesadas son futuramente escindidas. Cleaved significa adherirse, hender, partir, romper, escindidas. Encendidas por pecinas dentro de fragmentos específicos, las cuales individualmente median la unión a específicos tipos de células neuronales. La inhibición presináptica de la evolución de neurotransmisores es mediada vía cadenas ligeras. La tetanolicina es otra toxina producida por Clostridium tetani durante su fase de crecimiento temprano. Esta tiene propiedades hemolíticas y causa daño a la membrana en otras células, pero su rol en el tétano clínico es incierto. Factores predisponentes, porque el Clostridium tetani no crece en el tejido sano, una convergencia, así por decirlo así, o ciertos requisitos, también por decirlo así, ¿ya? O una cascada, mejor como una convergencia de factores deben estar presentes en orden para que la toxina tetánica sea elaborada en el huésped humano. Así, una combinación de factores usualmente incluyen la ausencia de anticuerpos, es decir, una inadecuada vacunación, más dos o más de los siguientes. Una injuria penetrante con resultado de la inoculación de esporas de Clostridium tetani. 2. Una coinfección con otra bacteria. 3. Tejido desvitalizado. 4. Un cuerpo extraño. Y 5. Una isquemia localizada. Los factores mostrados anteriormente explican por qué las injurias son promotoras de tétano. Las injurias promotoras de tétanos incluyen
uso de jeringas y otras heridas punzantes, otro tipo de heridas punzantes, o el uso de astillas, por ejemplo, heridas de balas, también fracturas compuestas, quemaduras, inyecciones intramusculares o subcutáneas, frecuentemente en pacientes que usan drogas recreativas. Estos factores predisponentes también pueden explicar por qué el tétano puede desarrollarse en los contextos clínicos inusuales, como en neonatos dados infecciones de la región umbilical, de la región umbilical, eh, propiamente dicho como infecciones del cordón o el muñón umbilical, pacientes obstétricos después de un aborto séptico, pacientes posquirúrgicos con infecciones necróticas que envuelven la flora intestinal, adolescentes y adultos sometidos a circuncisión eh, en la región del África subsahariana, pacientes con infecciones dentales, pacientes diabéticos con úlceras extremadamente infectadas, pacientes quienes utilizan drogas ilícitas inyectadas, tétano en pacientes sin una causa identificable. Una, una causa identificable como antecedente para tétanos es obvia en cerca del 90% de los pacientes que se presentan con tétanos, pero una causa no puede ser identificada en un pequeño porcentaje de pacientes con signos clásicos y síntomas de tétano. Presumiblemente, eh, menores abrasiones no perceptidas por el paciente o lesiones de piel son responsables para la mayoría de estas de estos casos criptogénicos. El tétano ha sido considerado raro en pacientes quienes han recibido una correcta serie de inmunización de tétano, una correcta serie de inmunización con tétano. Características clínicas. Características clínicas. La incubación, la incubación, el periodo de incubación del tétano es aproximadamente 8 días, pero el rango de 3 a 21 días es descrito. Este periodo de incubación es típicamente más corto en tétanos natal que en tétanos no neonatal. La inoculación, las esporas de inoculación en cuerpos, en la localización del cuerpo distante del cuerpo, o sea, las esporas de inoculación en localizaciones del cuerpo distantes al sistema nervioso central, por ejemplo, las manos y los pies, resulta en un mayor periodo de incubación, el cual, comparado con periodos en los que la inoculación está cerca al sistema nervioso central, por ejemplo, el cuello o la cabeza. Tétano generalizado es el más común y la forma clínica más severa de tétano es la tétano generalizada. Los síntomas presentes en más de la mitad de los pacientes es trismo, es decir, es un trismo, es decir, una rigidez de la mandíbula o mandíbula cerrada, trismo muscular. Se conoce como en inglés como lockjaw, un trismo. Es un trismo muscular, aunque los pacientes con tétanos generalizadas algunas veces se presentan con tétano cefálico o localizado. Pacientes con tétano generalizado típicamente tienen síntomas de sobreactividad autonómica que puede manifestarse en las fases tempranas como irritabilidad, sudoración y taquicardia. Aparte de eso, inquietud. Inquietud puede ser vista. Sudoración, taquicardia, irritabilidad. En las fases tardías de la enfermedad, sudoración profusa puede ser vista. Arritmias cardíacas, hipertensión lábil o hipotensión. Y fiebre es frecuentemente presente. Hipertensión lábil significa lábil, la palabra lábil o el término lábil hace referencia a que se desliza o resbala fácilmente, que cambia o es poco estable o seguro. Pacientes con tétanos pueden desarrollar reflejos espasmódicos
de los músculos maceteros, ya que ya que una, ya que una mordaza, una mordaza, una respuesta. Vamos mejor a traducir esto para entenderlo bien. Un segundito. Ahora sí. Los pacientes con tétanos pueden desarrollar espasmos reflejos de sus músculos maceteros en el lugar de una respuesta de mordaza, que entre paréntesis normal, cuando su faringe posterior se toca con una lámina de la lengua o una espátula. Abro paréntesis, la prueba de espátula. En un estudio de 400 pacientes consecutivos con tétanos supuestos, la sensibilidad de especificidad de esta maniobra fue mayor, 94 y 100% respectivamente. El test puede ser incluso útil en infantes, en quienes no es útil o en quienes no es útil. En quienes no es útil cuando los pacientes tienen trismos severos. O sea, este test puede ser realizado, puede ser útil inclusive en infantes, pero no es útil cuando los pacientes tienen trismo severo. Vamos a buscar en qué trata el test de espátula. Veamos qué dice por acá, test de espátula. El test de espátula no encuentro nada. En inglés lo podremos encontrar. Espátula test. Prueba de la espátula. La prueba de la espátula. La prueba de la espátula, que es bastante sensitiva, consiste en estimular la parte posterior de la faringe con un bajalenguas. Se la considera positiva si desencadena la contracción refleja de los músculos maceteros. Ok, ok. Pacientes con tétanos generalizado característicamente tienen una contracción tónica de sus músculos esqueléticos y además tienen un espasmo muscular intermitente intenso, ya que los pacientes con tétanos no tienen daño en la conciencia o la vigilia, en la conciencia o la conciencia, la conciencia. Ambas, las concentraciones tónicas y los espasmos musculares son intensamente dolorosas. El espasmo tetánico puede ser disparado por ejemplo, un olor profundo, unos ruidos fuertes o otros estímulos sensoriales tales como contacto físico o la luz. Eh, los periodos espásticos musculares, las contracciones. Las contracciones tónicas y periódicas de los músculos espásticos
son responsables de la mayoría de los hallazgos clínicos clásicos del tétano. Tales hallazgos como, por ejemplo, rigidez de nuca, neck stiff, opistóstonos, risa sardónica, abdomen ampliamente rígido, en forma de tabla, como una tabla. Periodos de apnea, disfagia, periodos de apnea y o obstrucción de la vía aérea superior debido a una contracción similar a la de los músculos torácicos y o contracción de los músculos glotales o faringios respectivamente. Durante los espasmos generalizados tetánicos, los pacientes característicamente presentan una cosa llamada como esto. Aprietan los puños, arquean la espalda, flexionan y aducen los brazos mientras extienden las piernas. A menudo se vuelven apneicos durante estas posturas dramáticas. Tétanos local. Raramente el tétano se presenta como vamos acá a colocarlo acá. Tétanos local. En raras ocasiones el tétano se presenta como unas contracciones musculares tónicas y espásticas en una extremidad o región corporal. El tétano local a menudo, pero no invariablemente, evoluciona hacia el tétano generalizado. El diagnóstico en el tétano local puede ser difícil. Por ejemplo, raramente los pacientes con tétano temprano pueden desarrollar una rigidez abdominal similar a una placa que imita un abdomen quirúrgico agudo, a una tabla. Rigidez abdominal similar a una tabla o a una placa. Una tabla. Un quadroboard. Tétano cefálico. Vamos a hablar del tétano cefálico. Con respecto al tétano cefálico, los pacientes con lesiones en la cabeza o el cuello pueden presentar tétano cefálico, que involucra inicialmente solo los nervios craneales, al igual que otras formas de tétanos locales. Los pacientes con tétano cefálico a menudo desarrollan tétano generalizado antes de la aparición de las características típicas de tétano generalizado. Los pacientes con tétano cefálico pueden manifestar hallazgos clínicos confusos como disfagia, trismo y neuropatías craneales focales que pueden conducir a un diagnóstico erróneo del accidente cerebrovascular. El nervio facial es el más común en el tétano cefálico, pero la afectación de los nervios craneales sexto, tercero, cuarto y séptimo también pueden ocurrir solo o en combinación con otros. Tétano neonatal. Vamos a hablar del tétano neonatal. Tétano neonatal. Tétano neonatal. El tétano neonatal se produce como resultado de la falta de uso de técnicas asépticas en el manejo del muñón umbilical en las crías de madres que están mal inmunizadas. La aplicación de sustancias no convencionales a muñón umbilical, por ejemplo, mantequilla clarificada, jugos y estiércol de vaca. Una cosa que se llama ghee, que no sé cuál es, GHEE. El ghee es, veamos por ver si encontramos algo con ghee acá. Ghee, GHEE. Ghee es como una, es una especie de mantequilla clarificada. Una especie de mantequilla. Bueno, esas cositas. Se han aplicado como prácticas culturales comunes que contribuyen al tétano neonatal. El tétano neonatal también puede resultar puede resultar de manos e instrumentos sucios
o de contaminación con tierra, paja u otros materiales no estériles en el campo de suministro. El tétano neonatal suele aparecer en bebés de 5 a 7 días después del nacimiento, rango de 3 a 24 días. La aparición de la enfermedad suele ser más rápida en el tétano neonatal. O sea, el tétano neonatal también puede resultar de manos y instrumentación de manos e instrumentos sucios o de contaminación con tierra, paja u otros materiales no estériles en el área de parto, en el campo del parto. El tétano neonatal suele aparecer en bebés de 5 a 7 días después del nacimiento, rango de 3 a 24 días. La aparición de la enfermedad suele ser más rápida en el tétano neonatal que en las personas mayores y puede progresar durante horas en lugar de días, probablemente porque la longitud axonal es proporcionalmente más corta en los lactantes. El tétano neonatal se presenta como una negativa a alimentarse y dificultad para abrir la boca debido al trismo. La succión se detiene y el espasmo de los músculos faciales, lo que puede dar lugar a un aumento del sardonismo o risa sardónica. Las manos a menudo se aprietan, los pies se vuelven dorsiflexos y aumenta el tono muscular. A medida que avanza la enfermedad, los neonatos se vuelven rígidos y se desarrolla opistósteno, espasmos de los extensores espinales. Ahora vamos a hablar de la severidad de la enfermedad. Severidad y duración de la enfermedad. Entonces, después vamos a hablar del diagnóstico. Así que vamos por partes. Entonces, severidad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad, con respecto a la gravedad de la enfermedad, lo que tenemos para decir es que la gravedad y la frecuencia de las características clínicas del tétano pueden variar de un caso a otro dependiendo de la cantidad de toxinas tetánicas que llega al sistema nervioso central. Los síntomas y signos pueden progresar hasta 2 semanas después del inicio de la enfermedad. La gravedad está relacionada con el periodo de incubación de la enfermedad y el intervalo desde la aparición de los síntomas hasta la aparición del espasmo. Cuanto más largo sea el intervalo, más leves serán las características clínicas del tétano. Además, la enfermedad puede ser más leve en pacientes con niveles de anticuerpos antitetánicos persistentes, pero no protectores. En un estudio de 64 pacientes con tétanos, el suero obtenido antes de la institución del tratamiento continúa niveles detectables de anticuerpos en 35% de los pacientes, y la gravedad del tétano en estos pacientes parecía estar relacionada de manera inversa con el nivel de cuerpos contra la toxina antitetánica previo al tratamiento. La duración de la enfermedad. Los efectos inducidos por la toxina tetánica son duraderos porque la recuperación requiere el crecimiento de nuevas terminales nerviosas axonales. La duración habitual del tétano clínico es de 4 a 6 semanas. Diagnóstico. El diagnóstico del tétano es usualmente obvio. Sí, como yo no. El otro día yo vi las pelas decían que habían visto un opistósteno y el paciente lo que en realidad había era convulsionado. Ya. El diagnóstico del tétano suele ser obvio y en general puede basarse en los hallazgos clínicos típicos descritos anteriormente. El tétano debe sospecharse especialmente cuando existe un antecedente de una lesión antecedente al tétano y un historial de inmunización inadecuada para el tétano. Sin embargo, los tétanos a veces se pueden confundir con otros procesos, como se explica en la siguiente sección, que es el diagnóstico diferencial. Entonces, el tétano contiene las siguientes enfermedades que pueden imitar tétano. Entonces, empecemos con la primera. La primera es tararán, 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 tan, 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 tararán, tararán, tan. Distonías inducidas por fármacos como las debidas a las fenotiacinas. Las distonías inducidas por fármacos a menudo producen una desviación pronunciada de los ojos, movimientos de retorcimiento de la cabeza y el cuello y ausencia de contracción muscular tónica entre los espasmos. Por el contrario, el tétano no produce desviaciones oculares y los músculos son característicos de contracción tónica entre los espasmos. Finalmente, la administración de un agente anticolinérgico como el mesilato de benztropina generalmente revertirá inmediatamente los espasmos observados en las distonías inducidas por fármacos.
Tal terapia no tiene efecto en pacientes con tétano. Claro eso. Ahora viene el otro. Tétano dado a infecciones dentales. Trismos dados a infecciones dentales. Perdón. ¿Qué pasa con los trismos dados a infecciones dentales? Pasa lo siguiente. Trismos debido a infección dental. Las infecciones dentales pueden producir un trismo que rara vez se puede confundir con la forma cefálica del tétano. Sin embargo, la presencia de un absceso dental obvio y la falta de progresión a espasmos superpuestos generalmente hacen que las distinciones entre las dos enfermedades sean evidentes después de la evaluación inicial y un periodo de observación. El otro diagnóstico diferencial del tétano es el siguiente. Envenenamiento por estrinina debido a la ingestión de veneno por ratas. El envenenamiento accidental o intencional con estrinina puede producir un síndrome clínico similar al tétano. El cuidado de apoyo para ambas condiciones es crítico, así el tratamiento inicial de ambas condiciones es idéntico. Los análisis de sangre, orina y tejido para estrinina se pueden realizar en laboratorios de referencia especiales. Dichas pruebas deben obtenerse cuando exista la sospecha de envenenamiento accidental o intencional, o cuando falte antecedentes típicos de una lesión o infección antecedentes de tétano, o cuando los pacientes hayan sido inmunizados adecuadamente para el tétano. El síndrome neuroléptico maligno. Dios te libre de ver esta vaina. Síndrome neuroléptico maligno. Empecemos ahora. Síndrome neuroléptico maligno. Los pacientes con síndrome neuroléptico maligno pueden presentar síntomas sorprendentes de inestabilidad autonómica y rigidez muscular. Sin embargo, la presencia de fiebre, estado mental alterado y reciente recepción de un agente con una propensión a causar estas complicaciones generalmente hace que la distinción del tétano sea relativamente fácil, supuestamente. Síndrome de la persona rígida. Es lo otro que vamos a ver ahora. El síndrome de la persona rígida. El síndrome de la persona rígida. Síndrome de persona rígida. El síndrome de persona rígida es un trastorno neurológico poco frecuente caracterizado por rigidez muscular severa. Los espasmos del tronco y la extremidad pueden ser precipitados por movimientos voluntarios o por estimulación auditiva, táctil o emocional, todo lo cual también puede ocurrir en el tétano. La ausencia de trismos o espasmos faciales y la respuesta rápida de diazepam distinguen el síndrome de la persona rígida de los espasmos tetánicos verdaderos. Además de eso, el síndrome de las personas rígidas está asociado con autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Autoanticuerpos. Ok, ahora vamos a hablar del tratamiento. Tratamiento. El tratamiento del tétano se realiza mejor en las unidades de cuidados intensivos en consulta con anestesiólogo y un especialista en cuidados críticos capacitado en el manejo con las complicaciones de esta enfermedad, incluido el manejo temprano y agresivo de las vías respiratorias. Desafortunadamente, existe poca evidencia para apoyar alguna intervención terapéutica particular en el tétano. Solo hay 9 ensayos aleatorizados informados en la literatura en los últimos 30 años. Los objetivos de tratamiento incluyen detener la producción de toxinas, neutralización de toxinas no unidas, gestión de la vía aérea, control de los espasmos musculares, manejo de la disautonomía, gestión de apoyo general o manejo de soporte general. Entonces, vamos a empezar acá con cierta cosita muy importante, como es la siguiente. Entonces, con respecto a tener la producción de toxina, lo que hace es lo siguiente: manejo de heridas. Todos los pacientes con tétanos deben someterse a desbridamiento de heridas para erradicar las esporas en el tejido necrático, lo cual podría conducir a condiciones ideales para la germinación. Terapia antimicrobiana.
Terapia antimicrobiana. Aunque los antibióticos probablemente desempeñan un papel relativamente menor en el manejo de tétano, se recomienda universalmente. Sin embargo, es importante enfatizar que la terapia antimicrobiana adecuada puede no erradicar el Clostridium tetani a menos que se realice un debridamiento adecuado de la herida. Esto fue ilustrado en un estudio en el que se obtuvieron 45 elementos de Clostridium tetani en el momento del debridamiento de la herida de 84 pacientes vietnamitas con tétano severo. Los 45 elementos fueron susceptibles por disfunción a disco y test de penicilina y metronidazol. Todos fueron resistentes a trimestoprim sulfamethoxazol, sin, sin, este, sin embargo, Clostridium tetani se aisló de las heridas de 2 pacientes que se sometieron a debridamiento después de más de 2 semanas de altas dosis de penicilina. Ahora vamos a hablar entonces de ciertos antibióticos, como el metronidazol, por ejemplo. El metronidazol. Veamos qué dicen acá. Metronidazol 500 miligramos por vía intravenosa cada 6 a 8 horas es el tratamiento preferido para el tétano, pero la penicilina G 2 a 4 millones de unidades IV cada 4 horas es una alternativa segura y efectiva. Sugerimos la duración del tratamiento 7 a 10 días. El primer estudio que comparó penicilina y metronidazol encontró una mayor reducción de la mortalidad en el grupo de metronidazol 7 versus 24%. Sin embargo, en los estudios posteriores no hubo diferencia en la mortalidad en los pacientes tratados con penicilina y los tratados con metronidazol. En un estudio anterior, los pacientes que recibieron metronidazol requirieron menos relajantes musculares y sedantes. Es posible que la diferencia observada en los resultados no se deba a las diferencias en la actividad antimicrobiana de los dos agentes, sino que puede explicarse por el efecto antagonista del GABA de las penicilinas y las cefalosporinas de tercera generación que pueden conducir al sistema nervioso central la excitabilidad. Que pueden conducir la excitabilidad, que pueden producir la excitabilidad del sistema nervioso central. Si sospecha una infección mixta, una cefalosporina de primera, segunda o tercera generación como cefazolina, 1 a 2 gramos IV cada 8 horas, cefuroxima, 2 gramos IV cada 6 horas o cetresona, 1 a 2 gramos IV cada 24 horas, puede ser utilizado. Un agente alternativo es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Otro agente con actividad contra Clostridium tetani son macrólidos, clindamicina, vancomicina, cloranfenicol. La eficacia de estos agentes no se ha evaluado, pero según los datos de susceptibilidad in vitro es probable que sean efectivos. Ahora con respecto a la neutralización ¿de qué? Neutralización de la toxina no unida. Dado que la toxina del tétano está unida irreversiblemente a los tejidos, solo la toxina no unida está disponible para neutralizarse. La toxina no unida se ha demostrado en el 10% de las muestras de suero y en el 4% de las muestras de casos de líquido cefalorraquídeo. En la presentación, el uso de la inmunización, abro paréntesis, HTIG, por sus siglas en inglés, cierro paréntesis, debería estar disponible y es la preparación de lesión. Se debe administrar una dosis de 3.000 a 6.000 unidades por vía intramuscular tan pronto como se considera el diagnóstico de tétano, con parte de la dosis infiltrada alrededor de la herida. El HTIG debe administrarse en sitios diferentes al tozoide tetánico. La administración intratecal de la inmunoglobulina antitetánica es un beneficio no demostrado. ¿Qué significa intratecal? Vamos a buscarlo. Dios mío, esta palabrita la he buscado como 50 veces. Solo que me da rabia de tu cabeza eso. Intratecal significa. Definición de intratecal. Intratecal significa. Intratecal describe un espacio lleno de líquido entre las capas delgadas de tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Se pueden inyectar medicamentos dentro de los líquidos que se pueden extraer de la muestra de líquido para someterse a una prueba. O sea, en la médula y puta médula espinal. Bueno, sigamos.
Un ensayo aleatorio en Brasil comparó la administración intramuscular e intratecal de inmunoglobulina con la terapia intramuscular sola. Los pacientes que recibieron terapia intratecal tuvieron la duración más corta de los espasmos, una estancia hospitalaria más corta y una menor necesidad de asistencia respiratoria. La mortalidad no se vio afectada significativamente. Sin embargo, una serie de problemas metodológicos podrían haber afectado este estudio. La tasa de mortalidad de los pacientes con tétanos se redujo durante el periodo de estudio de 35% en controles históricos a 12% entre los pacientes control en este estudio. Si bien los casos de tétanos se clasificaron al ingreso, estos grados no se informaron y la única nota de más pacientes con enfermedad de grado 3 y 4 entre los controles en comparación con los que recibieron inmunoglobulina intratecal implica que estas diferencias surgieron durante el curso de la terapia. Los investigadores se refieren a la globulina hiperinmune del tétano, pero simplemente enumeran una inmunoglobulina humana liofilizada en la sección de métodos. Es decir, estos brasileros no hicieron el trabajo bien. Ok, veamos qué más encontramos acá. En países en los que en los países en los que no se dispone de HTIG, la antitoxina equina se usa por vía intramuscular o intravenosa. Cuando se usa antitoxina equina se debe administrar una dosis de prueba intradérmica de 0,1 mililitros en una dilución de 1 en 10, antes de administrar la dosis completa para evaluar las reacciones de hipersensibilidad. En contraste, las pruebas cutáneas anteriores no son necesarias si se va a utilizar una preparación humana. La infiltración de antitoxina, ya sea humana o equina, en la herida a veces se ha recomendado, pero no tiene valor comprobado. El uso de inmunoglobulina intravenosa combinada se ha propuesto como una posible alternativa al HTIG. Inmunización activa, eso se va a hablar por separado, pero vamos a hablar un poquito. Veamos qué podemos decir de la inmunización activa. Activa. La inmunización activa, dado que el tétano es una de las pocas enfermedades bacterianas que no confiere inmunidad después de la recuperación de una enfermedad aguda, todos los pacientes con tétano deben recibir una inmunización activa con una serie completa. Por ejemplo, 3 dosis en adultos y niños mayores de 7 años. Por ejemplo, a todos los pacientes con tétanos deben recibir una inmunización activa con una serie completa, abro paréntesis, por ejemplo, 3 dosis en adultos y niños mayores de 7 años, cierro paréntesis, de vacunas que contengan toxoide contra el tétano y la difteria. Comenzando inmediatamente después del diagnóstico, dichas vacunas deben administrarse en un sitio diferente al de la inmunoglobulina antitetánica. Las recomendaciones específicas sobre formulaciones de vacunas y programas de vacunación se discuten en detalle por otro lado. Ok, sigamos hablando acá. La dosis de tétanos posteriores. Las dosis de tétanos posteriores en forma de TD, tozoide tetánico, se recomienda en intervalo de 10 años durante la edad adulta. El tozoide tetánico solo debe administrarse solo a aquellos pacientes con alergia documentada o reacciones adversas al tozoide distérico. Control de espasmos musculares. Los espasmos musculares generalizados son potencialmente mortales, ya que pueden causar insuficiencia respiratoria, conducir a la aspiración e inducir agotamiento generalizado en el paciente. Se pueden usar varios medicamentos para controlar los espasmos. La atención a la colocación del paciente y el control de la luz, el ruido y la sala en un esfuerzo. La atención a la colocación del paciente y el control de la luz o el ruido en la sala en un esfuerzo por evitar o provocar espasmos musculares fue un componente importante de la atención para pacientes con tétano en el pasado antes de la
disponibilidad de medicamentos para prevenir los espasmos. Estas medidas siguen siendo vitales en regiones donde la disponibilidad de agentes bloqueadores neuromusculares pueden ser limitadas, es decir, en Colombia, que tienen que estar en un lugar oscurito, silencito y esas cosas. Vamos a hablar un poco de las benzodiazepinas y otros agentes sedantes. Con respecto a las benzodiazepinas y otros agentes sedativos, podemos decir lo siguiente. Las benzodiazepinas se han usado tradicionalmente y en general, en general son eficaces para controlar la rigidez y los espasmos asociados con el tétano. También proporcionan un efecto sedante. El diazepam se ha usado con más frecuencia, pero otras benzodiazepinas son tan efectivas como el diazepam. Los pacientes con tétanos a menudo muestran tolerancia a los efectos sedantes de las benzodiazepinas y pueden permanecer despiertos y alertas después de recibir dosis que sedarían o causarían anestesia en otros pacientes. Para los tétanos, la dosis inicial habitual de diazepam para un adulto es de 10 a 30 miligramos por vía intravenosa y se repite según sea necesario cada 1 a 4 horas. Se puede requerir dosis totales diarias de hasta 500 miligramos para un adulto. La asistencia ventilatoria es imperativa en estas dosis más altas. Cuando se usan dosis más altas de las formulaciones de la formulación de diazepam IV, el vehículo el vehículo el propil-etilenglicol puede producir hiperosmolaridad y una brecha amniótica metabólica, es decir, abro paréntesis, láctica, una brecha amniótica metabólica ácida, abro paréntesis, láctica. Estas anomalías a menudo se acompañan de una lesión renal aguda y pueden progresar a insuficiencia orgánica multisistémica. Para evitar estos problemas, cuando se requieran altas dosis de una benzodiazepina, se puede administrar una infusión continua de midazolam por vía intravenosa, ya que no contiene propilentilenglicol. Para los pacientes que están absorbiendo bien las drogas por vía enteral, el diazepam se puede administrar enteralmente a través de una sonda de alimentación, dado que estos medicamentos pueden ser necesarios durante el periodo prolongado de tiempo, a menudo semanas, eh, a menudo semanas. Deben reducirse gradualmente para evitar reacciones de abstinencia. Bueno, ¿qué otra cosita podemos decir acá con respecto a esto? La infusión de anestésicos como propofol pueden también controlar los espasmos musculares y la rigidez. Su prolongado uso ha sido asociado con acidosis láctica, hipertrigliceridemia y disfunción pancreática. Agentes para el bloqueo neuromuscular. Con respecto a los agentes para el bloqueo neuromuscular, podemos decir lo siguiente. Los agentes bloqueadores neuromusculares. Agentes bloqueadores neuromusculares. Los agentes bloqueadores neuromusculares se usan cuando la sedación sola es inadecuada. El pancuronio, un agente de acción prolongada, se ha utilizado tradicionalmente. Sin embargo, puede empeorar la inestabilidad autonómica porque es un inhibidor de la recaptación de catecolaminas. El becuronio también puede administrarse y es menos probable que cause problemas autonómicos, pero como es de acción breve, debe administrarse como una infusión continua para proporcionar los efectos adecuados. El monitoreo de los pacientes con estos medicamentos es extremadamente importante para evitar o conocer las complicaciones, y estos medicamentos deben suspender al menos una vez al día para evaluar el estado del paciente. El baclofeno, que estimula los receptores beta-GABA postsinápticos, se ha utilizado en algunos estudios pequeños. La vía preferida es intratecal y puede administrarse en un bolus de 1000 microgramos o mediante infusión intratecal continua. Se encontró que el baclofeno intratecal administrado como un bolus inicial en una dosis que oscilaba entre 40 y 200 microgramos, seguido de una infusión continua de 20 microgramos por hora, controlaba los espasmos y la rigidez en un 21 de 22 pacientes con tétanos de grado 3 en estudios retrospectivos de resultados del Centro Médico
único en Portugal. Uno de los 22 pacientes desarrolló meningitis secundaria a una infección por el catéter intratecal, a pesar de que la mayoría de los pacientes requirieron dicha terapia durante al menos 3 semanas, rango de 8 a 30 días. En algunos casos el baclofeno se ha usado sin la necesidad de ventilación artificial. Las fenotiacidas y los barbitúricos se utilizaron en el pasado para controlar los espasmos, pero en gran parte han sido desplazados por agentes bloqueadores neuromusculares. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de las disfunciones autonómicas. El sulfato de magnesio y los beta bloqueantes después. Ay, Dios mío, qué tema tan largo. Entonces, manejo de las disfunciones autonómicas. Con respecto al manejo de las disfunciones autonómicas, varias drogas han sido utilizadas con el fin de producir un bloqueo adrenérgico y suprimir la hiperactividad autonómica. Solo se ha estudiado el tratamiento con sulfato de magnesio en un ensayo clínico aleatorizado en tétanos, debido a su uso en series clínicas para el tratamiento de la disfunción autonómica y como tratamiento complementario para controlar los espasmos. El sulfato de magnesio actúa como un bloqueador neuromuscular presináptico y bloquea la liberación de catecolaminas de los nervios y reduce la sensibilidad del receptor a las catecolaminas. Tiene la ventaja de la experiencia mundial en el tratamiento de las eclampsias. Un ensayo autorizado doble ciego de 256 pacientes utilizados con tétanos grave en Vietnam. La infusión de sulfato de magnesio en comparación con la infusión autonómica controlada con el placebo. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a sulfato de magnesio, dosis de carga de 40 miligramos por kilogramo durante 30 minutos, durado de una infusión continua de 2 gramos por hora para pacientes mayores de 45 kilogramos o 1.5 gramos por hora para pacientes menores de 45 gramos versus el placebo. Abro paréntesis, 5% infusión de glucosa en agua. Cierro paréntesis. Los resultados primarios fueron requisitos de ventilación mecánica y medicamentos para controlar los espasmos musculares y la disfunción autonómica. La infusión de magnesio redujo significativamente el requerimiento de otros medicamentos para controlar los espasmos musculares y los pacientes tratados con magnesio fueron 4.7 veces menos propensos a requerir verapamilo para tratar la inestabilidad cardiovascular que aquellos en el grupo de placebo. La infusión de sulfato de magnesio no redujo la necesidad de ventilación mecánica. Ahora vamos a hablar de los beta-bloqueantes y de otras drogas. Después del manejo de la vía aérea. Entonces, empezando por los beta-bloqueadores. Vamos a hablar lo siguiente. Con respecto a los beta-bloqueadores, la betalol 0.25 a 1 miligramo por minuto se ha administrado con frecuencia debido a sus propiedades de bloqueo alfa y beta duales. El bloqueo beta solo con propanolol, por ejemplo, debe evitarse debido a los informes de muerte súbita. El sulfato de morfina 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por hora mediante infusión intravenosa continua se usa comúnmente para controlar la infusión autonómica y para inducir la sedación. Otros fármacos, con respecto a otros fármacos, eh, con respecto a otros fármacos, con respecto a otros fármacos, los otros fármacos para el tratamiento de diversos eventos autonómicos se han descrito como útiles son la atropina, la clonidina y la bupivacaína epidural, manejo de la vía aérea y otras medidas de apoyo. Dado que la toxina de tetánica no puede ser desplazada del sistema nervioso una vez se unan las neuronas, la acción de apoyo es el principal tratamiento para el tétano. En los pacientes con tétano severo, la inmovilidad prolongada en la unidad de cuidados intensivos es común, gran parte de la cual se realiza mediante ventilación mecánica y puede durar semanas. Tales pacientes están predispuestos a infecciones nosocomiales, úlceras de cúbito y estenosis traqueal, hemorragia gastrointestinal y enfermedad tromboembólica. La intubación endotraqueal se justifica inicialmente, pero la traqueostomía temprana suele estar indicada debido a la probabilidad de una ventilación mecánica prolongada. Este último permite una mejor aspiración traqueal y una limpieza pulmonar o inodoro pulmonar. Con respecto a esto, las demandas de energía en el tétano pueden ser extremadamente altas.
por lo que el apoyo nutricional temprano es obligatorio. Se prefiere la alimentación enteral si se puede administrar suficientes calorías por esta vía. La colocación de tubos de gastrostomía endoscópica percutánea es un lugar común, ya que esta vía puede prevenir el reflujo gastroesofágico que puede ser incluida por los tubos, que puede ser inducida por los tubos nasogástricos. El tratamiento profiláctico con sulfaclato o bloqueadores del ácido se pueden usar para prevenir la hemorragia gastroesofágica causada por una ulceración por estrés. La profilaxis del tromboembolismo con heparina de bajo peso molecular y otros anticoagulantes debe administrarse de manera temprana. La fisioterapia debe iniciarse tan pronto como se hayan cesado los espasmos, ya que a los pacientes con tétanos a menudo les queda una discapacidad debido a parálisis prolongada inducida por fármacos y la inmovilización. Ahora con respecto a lo otro, consideraciones en países pobres como los nuestros y profilaxis y pronósticos, lo último que vamos a hablar. Entonces, bueno, empecemos. Consideraciones. Okay. Entonces, consideraciones en entornos con recursos limitados. Los servicios de cuidados críticos a menudo no están disponibles o son rudimentarios en muchos países con recursos limitados. Cuando las unidades de cuidados intensivos no están disponibles, la insuficiencia respiratoria aguda es una de las principales causas de muerte por tétano. En ausencia de una UCI, se debe designar una sala separada para pacientes con tétano y los estímulos sensoriales deben mantenerse mínimos, ya que los ruidos fuertes y el contacto físico y la luz pueden desencadenar los espasmos tetánicos. Los agentes paralíticos no despolarizantes como el becuronio y el pancuronio no son seguros de usar ante la ausencia de soporte ventilatorio. Sin embargo, se pueden usar benzodiazepinas y baclofeno en tales situaciones si la dosis se ajusta cuidadosamente para evitar la depresión respiratoria. El sulfato de magnesio se puede usar para controlar la disfunción autonómica. Profilaxis. La profilaxis del tétano puede, después de una herida punzante, se discute en detalle por separado. La siguiente tabla resumida del enfoque de la profilaxis antitetánica la vamos a colocar en el video. La inmunización de las mujeres embarazadas o en edad fértil reduce la mortalidad por tétano neonatal en aproximadamente 94%. La mejoría de la higiene durante los partos en el hogar en entornos con recursos limitados también es probable desempeñe un papel importante en la prevención del tétano neonatal. Y por último, bueno, con respecto a esta tabla de profilaxis, veamos si la decimos ahora. Bueno, pronóstico. Con respecto al pronóstico, la tasa de fatalidad por tétanos no neonatal en los países con recursos limitados oscila entre el 8 y 50%, mientras que la mayoría de los pacientes con tétanos se recuperan cuando se dispone de atención de apoyo moderna. El tétano neonatal, que antes era casi siempre fatal, ahora tiene tasa de mortalidad del 3 a 88%. Los pacientes con periodos de incubación más cortos, por ejemplo menores de 7 días, ha aumentado la gravedad de enfermedad y la mortalidad. Entre las afecciones neonatales, los sobrevivientes pueden recuperarse por completo o presentar diversos grados de daño neurológico, desde deficiencias intelectuales menores hasta parálisis cerebral. El pronóstico parece excelente, mortalidad de 2% en un estudio de India con infecciones no asociadas con espasmos.